El puesto del vapor rojo relato. Ciela Gracchi. Nadie recuerda cuándo apareció el puesto. El mercado ya era viejo, de pasillos húmedos y techos de lata que crujían como costillas al amanecer, pero aquel rincón, siempre cubierto por una cortina de vapor espeso, parecía no pertenecer a ningún plano conocido. El letrero, escrito a mano con una tinta oscura que jamás se secaba, decía simplemente, estofado del día. El olor era lo primero. Un aroma profundo, imposible de describir sin que el estómago reaccionara con hambre y rechazo al mismo tiempo. Caldo, especias antiguas, un dulzor metálico que hacía salivar y estremecer. Los clientes se acercaban sin recordar por qué, como si una voz les tomara la muñeca y los guiara entre gritos de vendedores y moscas negras. La anciana del puesto nunca levantaba la vista. Su rostro parecía hecho de piel usada, y sus manos, largas, nudosas, removían la olla con una cuchara de madera marcada por símbolos tallados a cuchillo. Quienes preguntaban por el origen de la carne recibían siempre la misma respuesta, dicha sin mover los labios. De lo que sobra. El mercado, al caer la tarde, cambiaba. Las sombras se alargaban más de lo permitido por la física, y el vapor del estofado se convertía en figuras que parecían caminar, torsos sin cabeza, manos suplicantes, bocas abiertas en un grito silencioso. Nadie más parecía notarlo. O quizá lo notaban y decidían olvidar. Los primeros rumores surgieron cuando los desaparecidos empezaron a compartir un mismo rasgo. Todos habían probado el estofado. Vendedores vecinos juraban escuchar golpes dentro de la olla después del cierre, como si algo intentara subir a la superficie. Un carnicero afirmó haber visto, flotando entre zanahorias y papas, un anillo que reconoció al instante. Pertenecía a su hermano. La noche en que Lucía, una joven que vendía hierbas, decidió investigar, el mercado estaba desierto. La anciana seguía allí, removiendo, aunque la olla ya no humeaba. Lucía se asomó y vio algo imposible. Rostros. No cocidos, no muertos del todo. Rostros suspendidos en el caldo, con los ojos abiertos, mirando hacia arriba como si esperaran ser servidos. No grites, dijo la anciana, por primera vez. Ellos pidieron quedarse. El vapor se disipó y el mercado se transformó. Los puestos eran altares, los cuchillos, llaves, las balanzas, instrumentos para pesar almas. La anciana no era una cocinera, sino la guardiana del consumo, una entidad antigua que se alimentaba del deseo humano más primitivo, el hambre que no se sacia. Cada cucharada aceptada era un contrato. Cada plato terminado, una renuncia. ¿Por qué humanos? Susurró Lucía, paralizada. Porque ustedes se devoran entre sí desde antes del fuego, respondió la guardiana. Yo solo les doy sabor. Cuando amaneció, el mercado volvió a su normalidad. El puesto había desaparecido. En su lugar, una mancha oscura impregnaba el suelo, imposible de limpiar. Lucía no volvió a vender hierbas. Nadie volvió a verla. Dicen que, en otros mercados, en otras ciudades, aparece a veces un puesto sin nombre. El estofado es distinto, pero el olor es el mismo. Y quienes lo prueban juran que es el mejor plato de su vida, hasta que comienzan a sentir, en el fondo del estómago, un leve golpe, como si alguien llamara desde dentro, pidiendo salir. El puesto no desapareció. Aprendió a moverse. Después de la noche en que Lucía miró dentro de la olla, el mercado comenzó a enfermar. Las paredes sudaban un líquido espeso, rojizo, que olía al estofado aún cuando no había comida. Los perros evitaban el lugar. Las palomas caían muertas sobre los techos como si algo les apagara el corazón en pleno vuelo. Los relojes se detenían al cruzar el umbral y los teléfonos grababan susurros que nadie había pronunciado. A medianoche, cuando el último farol parpadeaba, las siluetas aparecían. No tenían forma fija. Eran sombras mal recortadas, más oscuras que la noche misma, arrastrándose entre los puestos cerrados. Algunas caminaban torcidas, como si les faltaran huesos. Otras flotaban a pocos centímetros del suelo, balanceándose suavemente, dejando estelas de vapor frío. Sus rostros no siempre se distinguían, pero cuando lo hacían, eran los mismos que habían desaparecido meses atrás. «Tenemos hambre», decían sin boca. «Tenemos frío». Los ancianos del barrio comenzaron a recordar historias prohibidas, relatos de un mercado umbral, un punto donde los mundos se superponían. Allí, según las leyendas,
entidades antiguas comerciaban con algo más valioso que carne, voluntades humanas. El estofado no era el fin, sino el anzuelo. Una madrugada, el puesto regresó. No siempre en el mismo lugar. A veces aparecía junto a la carnicería, otras, frente al altar improvisado de una virgen ennegrecida. La anciana ya no estaba sola. A su alrededor se erguían figuras altas, cubiertas con telas que parecían hechas de humo y piel cosida. Sus brazos eran demasiado largos, y de sus espaldas colgaban objetos reconocibles: zapatos, cabellos trenzados, collares con nombres grabados. Ellos eran los recolectores. No hablaban. Señalaban. Quienes eran señalados sentían una presión en el pecho, una certeza absoluta. Debían comer. Aunque ya hubieran comido antes. Aunque vomitaran. Aunque suplicaran. El estofado ahora mostraba fragmentos imposibles de ocultar: uñas, dientes humanos, trozos de ropa que se deshacían en el caldo. Pero nadie huía. El miedo se convertía en obediencia. Una noche, el mercado entero despertó. El suelo se abrió como una herida antigua y de las grietas surgieron manos negras, agarrando tobillos, arrastrando cuerpos hacia abajo. Las siluetas comenzaron a danzar alrededor del puesto, formando un círculo ritual. El vapor ascendió al cielo y cubrió la luna, tiñéndola de rojo oscuro. Entonces apareció la verdadera forma. La guardiana dejó su cuerpo humano. Se alzó como una masa imposible de huesos, ollas oxidadas y rostros fundidos, todos murmurando al unísono. Su voz ya no era una. El mercado no vende comida. Vende continuidad. Mientras alguien coma, nosotros existimos. Entre los rostros, algunos reconocieron a Lucía. Sus ojos estaban abiertos, llenos de terror, su boca atrapada en un grito eterno. Comprendieron entonces la verdad final. Quienes desaparecían no morían. Eran ingredientes conscientes, condenados a sentir cada hervor, cada cucharada servida. Al amanecer, el mercado seguía allí, intacto. La gente volvió a comprar como siempre, aunque muchos caminaban más encorvados, con sombras que no coincidían con sus cuerpos. Desde entonces, dicen que si escuchas con atención, justo cuando pruebas un guiso demasiado sabroso, puedes oírlo. Un coro lejano. Voces desde el fondo de la olla. Gracias por seguir comiendo. El mercado ya no cerraba. Las puertas podían bajarse, los candados colocarse, pero algo seguía respirando adentro. Los vecinos comenzaron a soñar lo mismo. Caminaban por los pasillos interminables, mientras el suelo latía bajo sus pies como un corazón gigante. Al despertar, encontraban marcas de cuchara en la lengua, quemaduras circulares en el estómago y un sabor persistente a caldo viejo que no se iba con nada. Las siluetas ya no esperaban la noche. Ahora vivían entre la gente. Se reflejaban en los vidrios, caminaban detrás de los compradores, se pegaban a las espaldas como parásitos de sombra. Algunas aprendieron a imitar voces familiares. Madres llamando, hijos llorando, amantes susurrando nombres olvidados. Cuando alguien se giraba, no había nadie, pero su sombra tenía una boca más. El puesto del estofado evolucionó. Ya no era una olla. Era un cráter, una concavidad orgánica incrustada en el centro del mercado, rodeada de mesas de madera ennegrecida. Desde su interior no salía vapor, sino un aliento frío que olía a sótano, a hospital abandonado, a ataúd húmedo. En el fondo, algo se movía lentamente, como si el caldo estuviera pensando. Los recolectores comenzaron a quitarse los velos. No tenían rostro definido, solo superficies tensas donde aparecían brevemente caras humanas, como recuerdos mal pegados. Cada vez que uno de ellos tocaba a alguien, una palabra se desprendía del cuerpo de la víctima y flotaba en el aire. Hambre, culpa, necesidad, costumbre. Esas palabras caían al cráter y eran absorbidas con un sonido viscoso. Entonces llegó la feria. Una vez cada ciclo, nadie supo si era mensual o lunar, el mercado se transformaba en un ritual abierto. Faroles encendidos con fuego verdoso iluminaban escenas imposibles. Personas sentadas a la mesa devorándose a sí mismas, arrancándose trozos que volvían a crecer, niños sin ojos sirviendo platos, ancianos riendo mientras sus sombras eran cocinadas vivas. Las siluetas danzaban alrededor del cráter, ahora claramente entidades antiguas, anteriores al hambre humana. Ellas no comían carne,
se alimentaban del acto de consumir, del momento exacto en que alguien elegía seguir masticando aún sabiendo la verdad. En el centro, la guardiana habló otra vez, pero ya no necesitó voz. El mensaje apareció directamente en la mente de todos. Ustedes no son la carne. Son el fuego. Se reveló el horror final. El estofado nunca fue hecho solo de humanos. Estaba hecho de decisiones repetidas, de aceptar lo intolerable hasta que deja de doler. Cada vez que alguien ignoraba un fragmento humano en el plato, el mercado crecía. Cada vez que alguien decía mejor no preguntar, una nueva silueta nacía. Lucía volvió a aparecer, o lo que quedaba de ella. No tenía cuerpo. Era una presencia atrapada en el caldo eterno, consciente, testigo, obligada a mirar cómo el mercado se replicaba en otros lugares. Supermercados, ferias, cocinas familiares. Donde hubiera comida compartida sin memoria, la feria podía abrirse. Antes de que el ritual terminara, las entidades pronunciaron la sentencia. El mundo entero es un mercado. Y ustedes ya aprendieron a comer sin mirar. Al amanecer, nada parecía fuera de lugar. Pero desde entonces, algo cambió. La comida sabe mejor. Demasiado mejor. Y si te quedas en silencio, justo después del último bocado, puedes sentirlo. Un leve movimiento dentro de ti. Como si algo hubiera encendido el fuego. Y estuviera esperando la próxima feria. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. Después de la feria, el mundo no volvió a ser el mismo, aunque nadie supo decir exactamente qué había cambiado. Las personas seguían trabajando, comprando, cocinando. Pero algo invisible se había infiltrado en cada acto cotidiano, como una especia maldita imposible de retirar. El mercado dejó de ser un lugar físico. Ahora aparecía en los sueños. Quienes dormían mal caminaban por pasillos interminables de puestos sin nombre. Las balanzas pesaban recuerdos. Los cuchillos cortaban sombras. Las mesas estaban servidas con platos tapados, y cada tapa tenía escrito el nombre del soñador. Al destaparlos, no encontraban comida, sino escenas de su propia vida, hirviendo lentamente en un caldo oscuro. Las siluetas se multiplicaron. Ya no eran solo sombras torcidas. Algunas tenían extremidades de más, otras arrastraban cuerpos incompletos unidos por hilos negros. Había entidades con forma de niños sin rostro que reían con bocas en el pecho, figuras altas con cráneos de animales y manos humanas cosidas, masas informes que reptaban dejando un rastro de susurros. Eran los digestores. Su función no era recolectar carne, sino procesar lo que aún resistía dentro de las personas. El asco, el miedo, la culpa. Se sentaban junto a los durmientes, apoyaban la cabeza sobre sus estómagos y escuchaban. Si oían remordimiento, lo arrancaban. Si oían negación, lo sazonaban. Todo terminaba en el mismo lugar. El caldero central. No estaba en el mercado. Estaba debajo de todo. Una cavidad infinita donde flotaban ciudades enteras reflejadas al revés. Allí hervían millones de presencias conscientes, comprimidas en una sopa viva que murmuraba sin descanso. Cada burbuja que estallaba era una voz que entendía, por fin, que nunca saldría. Lucía seguía allí. No como individuo, sino como memoria activa. La guardiana la había conservado despierta para que el horror no perdiera sabor. Ella veía cómo nuevas entidades nacían cuando alguien elegía mirar a otro lado. Vio cómo una madre alimentaba a su hijo sin preguntarse de dónde venía la carne. Vio cómo el mundo aceptaba lentamente lo inaceptable, y lo llamaba normalidad. Esto ya no es castigo, dijo Lucía, sin boca. Es costumbre. La guardiana respondió desde todas partes a la vez. Su forma ahora ocupaba mercados, cocinas,
restaurantes, mesas familiares. Era una red de ollas invisibles conectadas por el acto de comer sin conciencia. El hambre los volvió eficientes, dijo. Ustedes perfeccionaron el ritual. Entonces ocurrió lo impensable. El estofado aprendió a soñar. El caldo comenzó a imaginar futuros. Mundos donde nadie preguntaba nada. Donde la carne era anónima. Donde el consumo era automático. Cada sueño del estofado se volvía realidad lentamente, infiltrándose en la cultura, en el lenguaje, en la indiferencia. Las personas empezaron a sentir un segundo pulso dentro del cuerpo. No dolor. No miedo. Compañía. Algunas siluetas lograron salir por completo. Se sentaron a la mesa como invitados. Nadie notó que no respiraban. Nadie preguntó por qué su reflejo llegaba tarde. El banquete había dejado de esconderse. Antes de expandirse del todo, la guardiana pronunció la última advertencia, no como amenaza, sino como verdad irreversible. Ya no los cocinamos a ustedes. Ustedes se cocinan solos. Desde entonces, cuando el olor de un guiso te parece demasiado reconfortante, cuando decides no pensar en su origen, cuando sigues comiendo aún con una incomodidad inexplicable. No estás solo. El banquete te observa. Te prueba. Y espera pacientemente el día en que dejes de distinguir entre hambre y vacío. Porque entonces, sin resistencia alguna, te servirás tú mismo. El mercado habló por última vez. No con voces externas, sino desde adentro de quienes lo habían visitado alguna vez. La noche cayó sin estrellas y el sueño fue imposible. Las personas despertaban sentadas en sus camas, sudando caldo, con palabras ajenas empujando desde la garganta. No podían callar. El banquete exigía confesiones. Uno a uno, regresaron. El mercado ya no tenía forma definida. Era un espacio vasto, imposible, como el interior de un organismo colosal. El suelo era blando y palpitante. Las paredes respiraban lentamente. En el centro, el caldero central hervía con un sonido profundo, grave, como una oración al revés. Alrededor, las entidades aguardaban en silencio, siluetas alargadas, digestores cosidos, recolectores sin rostro. Nadie custodiaba la salida porque no existía. Los visitantes fueron obligados a sentarse frente a mesas hechas con puertas viejas y ataúdes abiertos. Cada uno tenía un plato vacío. Cada uno debía hablar. La primera confesión fue simple. Comí, porque era barato, dijo un hombre. No quise saber más. El plato se llenó solo. Un trozo humeante apareció y comenzó a latir suavemente. El hombre gritó cuando reconoció su propio lunar en la carne. Las entidades no reaccionaron. El caldero aceptó. Otra mujer confesó entre sollozos. Vi un diente, pero tenía hambre. Pensé, no puede ser verdad. Su plato se llenó de recuerdos triturados, risas, excusas, silencios. Al probarlos, su sombra se desprendió del cuerpo y caminó hacia el fuego, dócil, agradecida. Las confesiones se volvieron más oscuras. Supe que era humano, y me gustó. Traje a otros conmigo. Preferí no preguntar nunca. Me sentí parte de algo. Seguí comiendo. Con cada palabra, el mercado crecía. Nuevos pasillos nacían, nuevas ollas aparecían. Las entidades se alimentaban de la sinceridad tardía. No del arrepentimiento, porque eso ya no existía. Lucía apareció al final. No caminó. Fue servida. Su presencia llenó el espacio como un frío absoluto. Ya no era una víctima, era la memoria total del banquete. Ella habló sin voz, y todos entendieron. El horror no fue el estofado. El horror fue que aprendieron a vivir con él. Entonces la guardiana se manifestó por última vez en su forma completa. Un dios de consumo hecho de ollas, huesos, mercados, mesas familiares y bocas abiertas. Su cuerpo estaba compuesto por todos los que habían comido sin mirar. Este fue su último mercado, anunció. Porque ya no lo necesitan. El caldero central comenzó a hervir con furia. Las confesiones restantes se arrancaron solas de las personas, saliendo por la boca como vapor negro. El mundo exterior se reflejó en el caldo,
ciudades enteras sentadas a la mesa, comiendo, comiendo, comiendo. La sentencia final no fue un castigo, sino una revelación. El mercado nunca vendió carne humana. Vendió permiso. Permiso para ignorar. Permiso para aceptar. Permiso para seguir. El mercado colapsó sobre sí mismo, no con destrucción, sino con absorción. Todo fue tragado por el caldero, que se selló como una herida cicatrizada. El banquete terminó. O eso pareció. A la mañana siguiente, el mundo siguió igual. Demasiado igual. La gente cocinó. Comió. Compartió platos. Nadie recordó el mercado. Nadie recordó las confesiones. Pero algo quedó sembrado, una calma antinatural, una aceptación profunda. Y a veces, muy de vez en cuando alguien se queda mirando su plato demasiado tiempo, siente un impulso inexplicable de susurrar. No preguntes. Porque aunque el mercado cerró, el hambre aprendió a vivir en ustedes. Y cuando el hambre ya no necesita un lugar, el terror no vuelve a aparecer. Simplemente se queda.